La costurera invisible la llamaron inútil y la dejaron morir sola. Su propia familia la abandonó en una fría casa en lo profundo de las montañas, con la esperanza de que desapareciera sin causar más problemas. Lo que no sabían es que, en ese silencio olvidado por todos, un milagro silencioso ocurría cada noche. La mujer a la que descartaron estaba a punto de demostrar que la bondad de un corazón puro brilla más que la crueldad de toda una familia. Antes de empezar, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comenta desde donde lo estás viendo. Que tu vida esté llena de victorias si te suscribes haciendo clic en el botón suscribirse a continuación. Ahora comencemos. El silencio en la pequeña casa era tan denso que parecía sofocante. Anae, de 72 años, con las manos encallecidas por décadas de trabajo, estaba sentada a la tenue luz de una vieja lámpara, cosiendo un abrigo de niño. Sus dedos se movían con precisión, a pesar de la artritis que convertía cada puntada en una pequeña batalla contra el dolor. La casa a su alrededor era un reflejo del abandono. Paredes manchadas por la humedad, tatamis desgastados, ventanas con cristales rotos que dejaban entrar sin piedad el frío viento invernal. Habían pasado 3 años desde que su familia la dejó allí. 3 años desde que su hijo mayor, Takeshi, declaró delante de todos durante la cena de Año Nuevo: «Mamá, eres una carga que ya no podemos llevar. La casa de la ciudad es demasiado pequeña. Yuki necesita espacio para los niños. Estarás mejor aquí, en casa de la familia». Pero todos sabían la verdad. No se trataba de espacio. Se trataba de comodidad. La nuera de Anae, Yuki, nunca ocultó su desdén. «Es demasiado testaruda», le decía a cualquiera que la escuchara. «Se queja de todo, no ayuda en nada, es solo una carga. Es mejor que se quede sola hasta que aprenda a ser agradecida». Su hijo menor, Kenji, intentó protestar al principio. «No podemos abandonar a nuestra madre», dijo con voz vacilante. Pero su esposa, Akane, lo silenció rápidamente. «¿Y vamos a mantener a 2 familias? ¿Quieres que nuestros hijos pasen hambre por culpa de tu terca madre?». Así que Anae se quedó atrás. Prometieron visitas mensuales que nunca se concretaron. Prometieron enviar dinero que llegaba cada vez más esporádicamente, en cantidades cada vez menores. Hasta que, finalmente, dejaron de hacerlo por completo. El pueblo de Nakamura, donde se encontraba la casa, era pequeño y antiguo. La mayoría de los jóvenes se habían marchado a las ciudades, dejando atrás solo a los ancianos y el recuerdo de tiempos mejores. Era el tipo de lugar donde todos conocían la historia de los demás, pero preferían fingir que no la veían. «¿Viste a la vieja Anae hoy?», preguntó la señora Tanaka en la tienda de conveniencia. «Sí, la vi», respondió el señor Yamada, ajustándose las gafas. «Iba caminando por el camino con esa vieja maleta. Debe de estar yendo a buscar leña otra vez». «Pobrecita», suspiró Tanaka, pero su tono carecía de genuina compasión. «Pero dicen que es difícil. Su familia no la abandonaría sin razón». Nadie cuestionó estas historias. Nadie visitó a Anae para escuchar su versión de los hechos. Era más fácil creer que merecía su soledad. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada noche, cuando el pueblo dormía, Anae salía de su fría casa y caminaba por las calles silenciosas. En sus manos, llevaba pequeños bultos. La rutina de Anae era rígida, fruto de la necesidad y la determinación. Se despertaba al amanecer, cuando el frío apretaba. Su desayuno era sencillo: un poco de arroz recalentado, a veces con un trozo de verdura encurtida. Nunca había proteínas. Era un lujo que ya no podía permitirse. Después de comer, se sentaba frente a su vieja máquina de coser, una reliquia que había pertenecido a su madre. El sonido rítmico de la aguja era su única compañía. Cosía ropa para niños, abriguitos, guantes, gorros de lana. Usaba retales de tela que recogía de la cooperativa de reciclaje, piezas desechadas que nadie más quería. «¿Para quién haces esto, Anae-san?», preguntó una vez el joven empleado de la cooperativa. «No para nadie en particular», respondió Anae con una leve sonrisa. «Solo me gusta tener las manos ocupadas». La verdad era mucho más profunda. Anae sabía lo que era sentir frío. Sabía lo que era no tener nada. Y se había jurado que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien, lo haría, aunque nadie lo supiera. Cuando caía la noche, cuando la temperatura descendía y los aldeanos se retiraban al calor de sus hogares, Anae se ponía su abrigo más grueso, llenaba una vieja bolsa con sus creaciones y salía. Conocía cada rincón oscuro de Nakamura. Conocía el puente bajo el cual el señor Ishida, un veterano de guerra que lo había perdido todo, dormía envuelto en periódicos. Conocía el banco cerca del templo donde la joven Rin, una madre soltera expulsada de su hogar, pasaba las noches con su bebé.
Anae no les habló. No quería avergonzarlos. En cambio, dejó sus regalos en silencio. Un abrigo doblado sobre un cuerpo dormido, una lonchera aún caliente junto a un niño, un par de guantes en el banco. Y luego desaparecería en la oscuridad antes de que alguien despertara. A la mañana siguiente, cuando Isida encontró un abrigo nuevo, miró a su alrededor, confundido. ¿Quién pudo haber hecho esto?, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Rin se despertó y encontró una lonchera con arroz y verduras. Miró al bebé en brazos y lloró en silencio, agradeciendo a un ángel invisible. Pero nadie sospechó jamás que era Anae. La vieja testaruda. La abandonada. La inútil. Los meses se convirtieron en años. El cuerpo, ya frágil, de Anae empezó a debilitarse. La artritis se convirtió en un dolor constante. Perdió peso y sus huesos se hicieron más prominentes. Su pensión apenas cubría el arroz y la electricidad. La calefacción era un sueño lejano. Pero ella continuó. Siguió cosiendo. Siguió caminando en las noches frías. Siguió dejando sus regalos anónimos. En su diario, un viejo cuaderno que mantenía escondido bajo los tatamis, Anae escribió: 17 de noviembre. Hoy logré terminar 3 abrigos pequeños. El frío está empeorando. Me duelen tanto las manos que apenas puedo sostener la aguja, pero no puedo parar. Mientras tenga fuerzas, serviré. Aunque nadie me vea. Aunque nadie lo sepa. Porque alguien necesita cuidar. Kaito tenía 24 años y se había mudado a Nakamura hacía 6 meses. Era diferente a los demás jóvenes que habían abandonado las aldeas rurales. Kaito había crecido en Tokio, rodeado de la soledad anónima de la metrópoli. Cuando su abuela murió sola en su apartamento, y tardó 3 semanas en ser descubierta, algo en su interior se quebró. Descubrió un fenómeno llamado Kodokushi, muerte en solitario. Miles de ancianos en Japón morían cada año sin que nadie se diera cuenta. Sin familia. Sin amigos. Solo silencio y olvido. Kaito no pudo salvar a su abuela. Pero juró que salvaría a otros. Se unió a una organización de voluntarios que visitaba a ancianos aislados en zonas rurales. Al llegar a Nakamura, recibió una lista de nombres. Anae Fujimoto era la principal. Es un caso complicado, dijo la coordinadora. Su familia la abandonó. Dicen que es difícil, que no acepta ayuda. Pero hace mucho que nadie la visita. Sería bueno verificarlo. Una fría mañana de diciembre, Kaito caminó hacia la casa de Anae. La propiedad estaba desolada. El jardín estaba cubierto de maleza. Las ventanas estaban empañadas. La puerta estaba desgastada. Kaito golpeó. 1 vez. 2 veces. Nada. Fujimoto-san, llamó. Me llamo Kaito. Soy voluntario. Vine a comprobar si todo está bien. Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte, con una preocupación creciendo en su pecho. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido débil, casi imperceptible. Un gemido. Fujimoto-san, gritó Kaito, probando el pomo de la puerta. Estaba cerrado. Sin pensarlo, corrió alrededor de la casa, forzó una ventana lateral y se metió dentro. Lo que vio le dejó el corazón paralizado. Anae yacía en el suelo, acurrucada en posición fetal, temblando violentamente. Su piel estaba pálida, casi azul. La casa estaba fría como un congelador. No había calefacción. Fujimoto-san. Kaito se arrodilló junto a ella, se quitó el abrigo y la cubrió. Estaba consciente, pero apenas podía respirar. Sacó su teléfono móvil y llamó a los servicios de emergencia. En el hospital regional de Matsumoto, a Anae le diagnosticaron hipotermia severa y desnutrición avanzada. Un día más y no habría sobrevivido, le dijo el médico a Kaito. La salvaste. Pero Kaito no se sentía un héroe. Sentía ira. Ira contra una sociedad que lo permitía. Ira contra una familia que abandonó a una anciana para que muriera sola. Mientras Anae luchaba por su vida en la UCI, Kaito regresó a su casa. Necesitaba encontrar la información de contacto de su familia, documentos, cualquier cosa. Lo que encontró lo cambió todo. En la habitación de Anae, Kaito descubrió un viejo cofre de madera. Dentro había más de 50 pequeños abrigos para niños, cuidadosamente doblados, cada uno cosido a mano con retazos de tela de colores. Decenas de cajas de almuerzo listas para ser distribuidas. Packs de guantes y gorros, todos ellos confeccionados con hilo reciclado. Un cuaderno lleno de notas. Debajo del puente, banco del templo, detrás de la tienda. Y luego encontró el diario. Kaito se sentó en el suelo frío y comenzó a leer. Página tras página, descubrió la verdad sobre Anae. No era una mujer difícil ni testaruda.
Era una mujer rota, pero aún llena de amor. Una mujer que, a pesar de haber sido descartada, eligió ser la luz en la oscuridad de otras vidas. Una entrada en particular hizo llorar a Kaito. 3 de marzo. Hoy es el cumpleaños de Takeshi. Mi hijo cumple 45 años. Me pregunto si se acuerda de mí. Me pregunto si sabe que todavía lo quiero. Hoy le cosí un abrigo azul. El azul era su color favorito de niño. Se lo dejo al hijo de Rin. Espero que crezca fuerte y amable, a diferencia de lo que se convirtió mi hijo. Kaito cerró el diario con manos temblorosas. Miró la miserable casa, la vieja máquina de coser, la prueba innegable de una vida dedicada a servir en secreto. Y entonces tomó una decisión. El mundo necesitaba saber quién era realmente Anae. Kaito primero buscó a las personas a las que Anae había ayudado. Siguiendo las notas del cuaderno, encontró a Isida debajo del puente, con uno de los abrigos. ¿Conoces a la mujer que te hizo esto?, preguntó Kaito, mostrando una foto de Anae. Isida miró la foto con el ceño fruncido. Nunca la había visto. ¿Por qué? Ella es quien te ha mantenido con vida, respondió Kaito. Es Anae Fujimoto, y se está muriendo en el hospital porque nadie se molestó en cuidarla. La revelación golpeó a Isida como un puñetazo. Miró el abrigo que llevaba puesto y rompió a llorar. Kaito hizo lo mismo con Rin, la joven madre. Cuando supo que la misteriosa benefactora era la anciana testaruda de la que todos hablaban mal, se derrumbó. Necesito verla, gritó Rin. Necesito agradecerle. Salvó a mi hijo. Me salvó a mí. La noticia se difundió. Kaito había tomado fotos del baúl, los abrigos y el diario. Las publicó en un grupo comunitario en línea para Nakamura, junto con la historia completa. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. La señora Tanaka estaba tomando su té cuando vio el correo. Lo leyó una vez. Lo volvió a leer. Y entonces dejó caer su taza. Dios mío, susurró. ¿Qué hemos hecho? El señor Yamada vio el cartel en la tienda. Se quedó inmóvil, con lágrimas corriendo tras sus gafas. En todo Nakamura, la reacción fue la misma: conmoción, horror y vergüenza. Habían juzgado a Anae. Habían difundido chismes. Le habían dado la espalda. Y mientras tanto, ella salvaba vidas que ni siquiera sabían que necesitaban ser salvadas. Pero la reacción más fuerte vino de la familia de Anae. Takeshi estaba en su casa de Nagoya cuando su esposa lo llamó, con su teléfono celular temblando en su mano. Tienes que ver esto, dijo con voz débil. Cuando Takeshi leyó la publicación, vio las fotos y leyó fragmentos del diario de su madre, algo en su interior se desmoronó. Recordó la última vez que la vio, hacía 3 años. Ella le había agarrado la mano, con la mirada suplicante. Takeshi, no me dejes sola. Por favor. Y él le soltó la mano. Estarás bien, mamá. Iremos a visitarte. Pero nunca nos visitaron. ¿Qué pensará la gente?, dijo Yuki, pálida. Todos sabrán que la abandonamos. ¿Por qué la abandonamos?, gritó Takeshi con la voz entrecortada. La dejamos morir sola mientras aún intentaba ayudar a los demás. En el hospital, Anae finalmente abrió los ojos 4 días después. Lo primero que vio fue el rostro de un joven desconocido. Fujimoto-san, dijo Kaito en voz baja. ¿Cómo te sientes? Anae intentó hablar, pero tenía la garganta seca. Kaito la ayudó a beber un poco de agua. ¿Quién eres? Me llamo Kaito. La encontré. Estabas muy enfermo. Los recuerdos regresaron. El frío. El dolor. La sensación de que por fin se iba. ¿Por qué me salvaste?, preguntó Anae, con lágrimas en los ojos. No, a nadie le importa. A mucha gente le importa, dijo Kaito, con la voz entrecortada por la emoción. Más de lo que te imaginas. Fujimoto-san, encontré tu diario. Encontré tu ropa, tus loncheras. Sé lo que has estado haciendo. Anae palideció. ¿Se lo dijiste? Sí, admitió Kaito. Y ahora todo el mundo sabe quién eres realmente. Anae cerró los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. No quería que nadie lo supiera. Era lo único que aún podía hacer. La única manera en que podía importar. Siempre ha sido importante, dijo Kaito, tomándole la frágil mano. Y ahora todos lo saben. La mañana en que Anae fue dada de alta del hospital, ocurrió algo extraordinario. Kaito la llevaba de vuelta a Nakamura en su camioneta. Al acercarse al pueblo, notó algo extraño. La carretera estaba llena de coches. Había gente por todas partes. ¿Qué pasa?, preguntó Anae confundida. Kaito sonrió.
Creo que es mejor que lo veas tú mismo. Cuando giraron hacia la calle principal, Anae dejó escapar un grito ahogado. Había cientos de personas allí. No solo de Nakamura, sino también de pueblos vecinos, de Matsumoto, e incluso de Nagoya y Tokio. La noticia se había extendido por todo Japón. Y todos la estaban esperando. Al frente de la multitud estaban los niños. Decenas de ellos, todos con los abrigos que Anae había cosido. Sostenían una enorme pancarta. Gracias, Anaga-san. Eres nuestro ángel. Ishida estaba allí, de pie, limpio y sobrio por primera vez en años. Sostenía un cartel que decía, «Me diste una razón para vivir». Rin estaba a su lado, con su bebé en brazos, llorando en silencio. La señora Tanaka y el señor Yamada estaban al frente, ambos con rostros marcados por la vergüenza y el remordimiento. Y entonces Anae los vio. Takeshi y Kenji, sus hijos, estaban arrodillados frente a la multitud, con la frente tocando el suelo en dojesa, la disculpa más humillante de la cultura japonesa. Junto a ellos estaban Yuki y Akane, sus nueras, también arrodilladas y llorando. Kaito ayudó a Anae a salir de la camioneta. Le temblaban las piernas, pero permaneció de pie, contemplando la escena imposible que se extendía ante ella. Takeshi levantó la cabeza, con el rostro surcado por las lágrimas. «Madre», dijo con la voz entrecortada. «Perdóname. Por favor, perdóname». Anae permaneció inmóvil, con las emociones en guerra en su interior. Ira, dolor, pero también esperanza. «Levántate», dijo finalmente, con voz débil pero firme. «Levántate». Takeshi y Kenji obedecieron, ambos temblando. Anae caminó lentamente hacia ellos. La multitud estaba en absoluto silencio. Cuando llegó donde estaban sus hijos, levantó una mano y tocó suavemente el rostro de Takeshi. «Me lastimaste», dijo, con lágrimas en los ojos. «Me lastimaste tanto que pensé que no sobreviviría. Pero elegí no dejar que ese dolor me amargara. Elegí seguir amando, incluso cuando no me correspondían». «Mamá, comenzó Takeshi, pero ella negó con la cabeza. «Te perdono», dijo Anae. «No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Pero hoy no se trata de ti». Se volvió hacia la multitud, hacia los cientos de rostros que la miraban con admiración. «Se trata de ellos. Se trata de cada niño que no sintió frío. De cada persona que no se acostó con hambre. De cada alma que sabía que alguien todavía se preocupaba por ellos. Eso es lo único que importa». La multitud estalló en aplausos. No fue cortés ni se contuvo. Fue salvaje, emotivo. Los niños corrieron hacia adelante, rodearon a Anae, la abrazaron las piernas y la llamaron Obasan, abuela. Rin se acercó y puso a la bebé en brazos de Anae. «Se llama Kaito», dijo Rin, sonriendo entre lágrimas. «En honor al hombre que te encontró. Pero quería que supieras que tú lo mantuviste con vida antes de eso. Tú eres la razón de su existencia». Anae miró la carita del bebé y sintió algo que no había sentido en años. Se sintió vista, valorada, querida. En los meses siguientes, la vida de Anae cambió por completo. Su historia conmovió tanto que empezaron a llegar donaciones de todo Japón. Suficiente dinero para transformar su casa en un verdadero hogar. Voluntarios del pueblo trabajaron para renovar la propiedad. Se instalaron ventanas nuevas y calefacción. Se restauró el jardín. Se reparó la vieja máquina de coser. Pero el cambio más significativo no fue en la casa. Fue en el pueblo. Inspirados por Anae, los residentes crearon un programa comunitario de visitas a personas mayores. Kaito se convirtió en el coordinador, capacitando a los voluntarios y enseñándoles a ver con atención a las personas que los rodean. La historia de Anae se documentó en un libro y luego en una película. Su diario se publicó y las ganancias se donaron a organizaciones que luchan contra el kodokushi en todo Japón. Se convirtió en un símbolo. No de victimización, sino de resiliencia. De bondad ante la crueldad. De luz en la oscuridad. Takeshi y Kenji nunca se perdonaron del todo, pero dedicaron sus vidas a reconciliarse. Visitaban a su madre todos los días. Aprendieron a coser junto a ella. Y, poco a poco, empezaron a reconstruir la confianza. 3 meses después de aquella extraordinaria mañana, Kaito llegó a la casa de Anae con un sobre grueso. «Abuela», dijo, sentándose a la mesa donde ella cosía. «Necesito enseñarte algo». Abrió el sobre y extendió docenas de cartas. «Todas son para ti. Gente que te escribe para agradecerte, para contar sus propias historias, para decir que las inspiraste». Anae recogió una de las cartas con manos temblorosas. Era de una mujer de Osaka. «Querido Fujimoto-san,
Cuando leí tu historia, lloré durante 3 días. Mi suegra lleva 5 años viviendo sola. La juzgué, diciendo que era difícil. Pero la verdad es que nunca le pregunté qué necesitaba. Gracias a ti, la visité. Llevé a mis hijos. Y descubrimos a una mujer maravillosa que se moría de soledad. Ahora cena con nosotros todas las noches. Salvaste a mi familia. Anae terminó de leer, con lágrimas cayendo sobre el papel. Tomó otra carta. Y otra. Y otra. Historias de familias reconciliadas. De ancianos rescatados. De jóvenes inspirados para ser voluntarios. De comunidades enteras que crean programas de apoyo. Abuela, dijo Kaito en voz baja, has puesto en marcha algo. Un movimiento. La gente lo llama Operación Anae. Pueblos de todo Japón están creando redes de apoyo para las personas mayores. Dudó. Y hay más. Una editorial quiere convertir tu diario en un libro. Un estudio quiere hacer un documental. Y el ministro de Salud quiere conocerte. Quieren darte un honor nacional. Anae permaneció en silencio. Luego, sorprendentemente, se rió. Un honor nacional, repitió, negando con la cabeza. Para el testarudo Nakamura. ¡Qué irónico! ¿Vas a aceptar?, preguntó Kaito. Anae miró por la ventana, al jardín, al pueblo, a la vida que casi había perdido. Lo haré, dijo finalmente. Pero no por mí. Lo aceptaré por cada persona mayor que esté sola ahora mismo. Por todos los que se sienten invisibles. Para que sepan que aún hay esperanza. La ceremonia se celebró en Tokio, en el Palacio Imperial. Anae, de 73 años, lució un elegante kimono de seda azul, un regalo de la aldea de Nakamura, confeccionado colectivamente por todas las mujeres. A su lado estaban Takeshi y Kenji, orgullosos y aún con el peso de su redención. Kaito estaba allí, junto con Rin y su bebé. Ishida, limpio y recuperado. Los niños Nakamura. El ministro de Salud subió al podio. Hoy, comenzó, honramos no solo a una mujer, sino a un espíritu. Fujimoto Anae-san nos enseñó que el heroísmo no necesita ser ruidoso. Que la bondad no necesita público. Que una vida dedicada a servir a los demás, incluso en silencio, es la más noble de todas. Tomó una caja de terciopelo. Con el mayor honor le otorgó la Orden del Sol Naciente por su extraordinario servicio a la humanidad. El público estalló en aplausos. La gente lloraba abiertamente. Anae se adelantó para recibir la medalla. Cuando el ministro se la colocó al cuello, sintió el peso de su significado. Fujimoto-san, dijo el ministro suavemente, tiene algo que decir. Anae no había preparado un discurso. Pero al ver los cientos de rostros, sintió que necesitaba hablar. Ella se acercó al micrófono. No soy especial, empezó. Solo soy una mujer que lo perdió todo y descubrió que aún tenía algo que dar. Muchos de ustedes tienen abuelos, padres, vecinos mayores. Y sé que la vida moderna es difícil. Trabajan demasiado y están cansados. Hizo una pausa. Pero te lo ruego. Por favor, no dejes que la gente que amas desaparezca en el silencio. Una visita. Una llamada. Un simple ¿cómo estás? Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Su voz se hizo más firme. Sobreviví porque un joven se preocupó lo suficiente como para llamar a mi puerta. Y ahora mírame. Mira lo que una persona que se preocupa puede hacer. Ella miró a las cámaras. Si hay alguien mirando ahora mismo que esté solo, que se sienta invisible, quiero que sepas, importas. Tu vida vale. Y hay gente ahí fuera que se preocupará por ti, si tan solo pides ayuda. No te rindas. Por favor, no te rindas. El silencio fue absoluto. Y entonces, todo el público se puso de pie. Una ovación que duró 5 minutos. En los años siguientes, el impacto de las palabras de Anae resonó por todo Japón. Las líneas telefónicas de prevención del suicidio reportaron un aumento del 300% en las llamadas, personas solas que buscaban ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Se crearon más de 500 nuevas organizaciones de voluntarios. Se oficializó el programa Operación Anae, con financiación gubernamental. En todo el país, los niños que habían abandonado a sus padres ancianos comenzaron a reevaluar sus decisiones. Se hicieron llamadas telefónicas. Se concertaron visitas. Se iniciaron conversaciones difíciles. No todo terminó en reconciliación. Pero muchas familias encontraron la manera de volver. En Nakamura, la casa de Anae se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente viajaba desde lejos para verla y agradecerle personalmente. Pero su verdadero trabajo continuó como siempre. Todas las noches, Anae seguía cosiendo. Seguía preparando loncheras.
Seguía paseando por el pueblo, aunque ahora acompañada de voluntarios a los que estaba capacitando. ¿Por qué sigues haciendo esto, Obasan?, preguntó un joven voluntario una noche. Ya has hecho mucho. Podrías descansar. Anae sonrió y sus dedos nunca se detuvieron. Porque esto nunca se trató de reconocimiento. Siempre se trató de ver una necesidad y satisfacerla. De ser la mano y el corazón que alguien necesita. El reconocimiento es bonito, pero no cambia el hecho de que todavía hay gente que tiene frío. Todavía hay gente que tiene hambre. Todavía hay gente que se siente sola. Terminó el abrigo, pequeño, verde, con un conejo bordado. Siempre que haya un niño que lo necesite, coseré. Así de simple. Anae Fujimoto vivió 80 años, rodeada de amor hasta su último aliento. Su funeral fue una celebración. Asistieron más de 5.000 personas. A petición suya, se organizó una fiesta. Los niños vestían ropas coloridas. Hubo risas entre las lágrimas. Y por todas partes había abrigos. En el centro comunitario que ahora lleva su nombre, se instaló una placa con una cita de su diario. Mientras tenga fuerzas, serviré. Aunque nadie me vea. Porque alguien necesita cuidarme. Y a continuación, añadido por la comunidad, ella se preocupó. Y gracias a ella, a nosotros también nos importa. Epílogo. 10 años después Kaito, ahora de 44 años y con el pelo canoso, se encontraba ante un público de más de 1.000 personas en el Centro Internacional de Tokio. A su lado, una pantalla gigante mostraba el rostro amable de Anae, con sus ojos brillando con la bondad que había cambiado el mundo. Era el 10º aniversario de la Operación Anae y había sido invitado a dar el discurso inaugural. Cuando conocí a Fujimoto Anae-san ese día de diciembre, comenzó Kaito, con su voz resonando por el pasillo, creí que estaba salvando una vida. No sabía que estaba descubriendo un movimiento. Una revolución silenciosa. Hizo una pausa y miró los cientos de rostros atentos. Hoy, 10 años después de su partida, la Operación Anae opera en 23 países. Contamos con más de 50.000 voluntarios activos. Hemos salvado, de forma demostrable, más de 8.000 vidas de personas mayores que habrían muerto solas. Comenzó una ronda de aplausos, pero Kaito levantó suavemente la mano. Pero las cifras no reflejan el verdadero legado de Anae Obasan. Su legado reside en las historias. Y hoy quiero compartir algunas de ellas con ustedes. Señaló hacia un lado del escenario. Denle la bienvenida a Yamamoto-san. Un hombre de unos 60 años subió al escenario, nervioso pero decidido. Me llamo Yamamoto Hiroshi, empezó con voz temblorosa. Hace 9 años, era un ejecutivo exitoso en Osaka. Tenía dinero, posición, respeto. Y mi madre no la había visitado en 3 años. Tragó saliva con dificultad. Cuando la historia de Anae-san se hizo viral, estaba en una reunión de negocios. Mi asistente me mostró la publicación en su teléfono. Y al leer sobre esta mujer que fue abandonada por su familia, pero aún así eligió amar, algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Salí de la reunión a mitad de camino. Tomé el primer tren al pueblo donde mi madre vivía sola. Al llegar, la encontré sentada a oscuras porque estaba ahorrando electricidad. Había perdido tanto peso que casi no la reconocí. Y cuando me vio, simplemente me dijo, Hiroshi, has venido. Creí que te habías olvidado de mí. Su voz se quebró por completo. En ese momento, me vi a mí mismo. Era Takeshi. Era Kenji. Era cada hijo que cree que tiene tiempo, que cree que las cosas pueden esperar. Anae-san me enseñó que no es así. Se secó las lágrimas. Mi madre está aquí hoy. Ahora vive conmigo. Mis hijos la adoran. Y cada noche, antes de dormir, le doy las gracias a una anciana que nunca conocí, pero que salvó a mi familia. El público estaba llorando. Yamamoto hizo una profunda reverencia y abandonó el escenario. Kaito volvió al micrófono. La siguiente persona que me gustaría presentarles, bueno, tiene una conexión muy especial con Anae Obasan. Una mujer joven, de unos 25 años, subió al escenario, llevando un niño pequeño en sus brazos. Me llamo Rin, dijo, y muchos del público la reconocieron al instante. Muchos de ustedes conocen mi historia. Fui la madre soltera a quien Anae Obasan alimentaba en las noches más frías, cuando creía que mi bebé y yo no sobreviviríamos. Ella besó la cabeza del niño que estaba en sus brazos. Este es Kaito, dijo, mirando con cariño a su esposo en el escenario. Ya tiene 9 años. Y quiere decir algo. Dejó al niño en el suelo. Era pequeño para su edad, pero sus ojos eran brillantes e inteligentes. Hola, dijo el pequeño Kaito tímidamente por el micrófono.
Nunca conocía la abuela Anae, pero mi mamá me cuenta historias sobre ella todas las noches. Dice que la abuela Anae me mantuvo con vida cuando era bebé, que nos daba de comer cuando no teníamos nada. El niño se quitó una pequeña mochila de la espalda y sacó algo cuidadosamente envuelto. Así que aprendí a coser, continuó. Mi padre me enseñó. Y ahora, cada mes, hago abriguitos para niños necesitados, como hacía la abuela Anae. Desenvolvió la tela, revelando un pequeño abrigo azul, cosido a mano con puntadas irregulares pero lleno de amor. Este es mi 10º abrigo, dijo el niño con orgullo. Y seguiré haciéndolos, porque la abuela Anae me enseñó que incluso los niños pueden marcar la diferencia. No había ni un solo ojo seco entre el público. Después de unas cuantas historias más, Kaito regresó al centro del escenario. Anae Obasan nos enseñó 3 lecciones fundamentales, dijo con voz firme y clara. Primera, ninguna vida es insignificante. No importa lo invisible que te sientas, no importa lo destrozado que el mundo intente hacerte creer, tú importas. Levantó un dedo. En segundo lugar, la bondad no necesita público. Los actos más poderosos suelen ser los más silenciosos. Anae Obasan no cosía para ser reconocida. Cosía porque tenía frío. Cocinaba porque tenía hambre. Amaba porque se sentía sola. Un segundo dedo. Y tercero, quizás lo más importante, nunca es tarde para elegir quién quiere ser. Takeshi y Kenji, los hijos de Anae Obasan, cometieron errores terribles. Pero eligieron cambiar. Eligieron ser mejores. Y Anae Obasan les dio esa oportunidad. Miró directamente a las cámaras que transmitían en vivo. Así que, si estás viendo esto ahora mismo y hay alguien en tu vida a quien has abandonado, alguien a quien has descuidado, alguien a quien has renunciado, aún estás a tiempo. Llama. Haz la visita. Di las palabras que temes decir. Porque mañana podría ser demasiado tarde. Después del suceso, Kaito fue al cementerio donde estaba enterrada Anae. Era un lugar sencillo, en una colina con vistas a Nakamura. La lápida era modesta, tal como ella hubiera deseado. Pero alrededor de la tumba, había cientos de ofrendas. Flores frescas. Abrigos pequeños cosidos por niños de todo el mundo. Cartas. Fotos. Regalos de agradecimiento. Kaito se arrodilló y se puso su propio regalo. Un abrigo que había cosido, ahora mejor después de años de práctica. Abuela, susurró, el mundo ha cambiado gracias a ti. El kodokushi ha disminuido un 40% en Japón. Las familias se están reconciliando. La gente se está preocupando. Se secó una lágrima. ¿Pero saben qué es lo más hermoso? Los niños ahora crecen aprendiendo su historia en las escuelas. Aprenden que el heroísmo no tiene por qué ser grandilocuente ni ruidoso. Que una persona común, con un corazón extraordinario, puede cambiarlo todo. Una suave brisa soplaba a través de la colina, haciendo bailar las flores. Continúo tu trabajo. Rin continúa. Takeshi y Kenji continúan. Y miles de personas que nunca has conocido continúan. Porque nos enseñaste que cuidar es una elección. Y elegimos cuidar. Esa noche, en hogares de todo Japón y del mundo, el evento fue visto por millones de personas. Y ocurrió algo extraordinario. Las líneas telefónicas en las organizaciones de la tercera edad se dispararon. Esta vez, no con solicitudes de ayuda, sino con ofrecimientos. Miles de personas se inscribieron como voluntarias. En las redes sociales, los hashtags iniciaron la tendencia. Almohadilla Icho Seto importa almohadilla Tangju Anae almohadilla No One Soul Alone, pero más importante que los hashtags fueron las acciones reales. En Sapporo, un hombre de 45 años que no había hablado con su padre en una década tomó el tren para visitarlo. En Kioto, una mujer llevó a sus hijos a conocer a su abuela, a quien había mantenido a distancia. En Tokio, un grupo de estudiantes universitarios organizó una brigada para visitar residencias de ancianos. Pequeñas acciones. Pequeños puntos de luz. Pero juntos, iluminando el mundo. Años después Takeshi, ahora de 75 años, estaba sentado en un banco del jardín del centro comunitario de Anae. A su lado estaba su hermano Kenji, de 72. Ambos tenían el pelo completamente blanco, los rostros marcados por el tiempo y por un arrepentimiento que se había convertido en propósito. ¿Crees que realmente nos perdonó?, preguntó Kenji, una pregunta que había hecho miles de veces a lo largo de los años. Takeshi miró hacia el jardín, donde una nueva generación de niños jugaba, donde los voluntarios enseñaban a coser, donde los ancianos y los jóvenes compartían historias. Nos dijo que sí, respondió Takeshi. Pero creo que la verdadera pregunta no es si nos perdonó. Es si nos perdonamos nosotros mismos. Kenji se quedó en silencio por un momento. Nunca lo haré, dijo finalmente.
Y no creo que deba hacerlo. Lo que hicimos fue imperdonable. Pero mamá nos enseñó que incluso las personas imperfectas pueden elegir hacer el bien. Que incluso después de los peores errores, aún existe la oportunidad de honrar a quienes hemos herido. Takeshi asintió. Llevamos 30 años intentando compensar 3 años de crueldad. Y aún no es suficiente. Nunca lo será. Pero seguimos intentándolo, dijo Kenji. Seguiremos intentándolo, asintió Takeshi. Un joven voluntario se acercó y les trajo té. Fujimoto-san, dijo respetuosamente, el nuevo grupo de niños está listo para la clase de costura. ¿Vienes? Los dos hermanos se pusieron de pie, sus cuerpos ahora más lentos, pero su resolución aún firme. Vamos, dijo Takeshi. Nuestra madre nunca dejó de coser mientras tuvo fuerzas. Nosotros tampoco lo haremos. La lección final en una pequeña aldea del norte de Japón, muy similar a Nakamura, vivía una anciana llamada Keiko. Tenía 78 años y había sido abandonada por su familia 3 años antes. Vivía sola, olvidada, invisible. Pero a diferencia de Anae, Keiko conocía la historia. Había leído el libro, visto el documental y oído hablar de la operación Anae. Y una noche, cuando el frío era particularmente cruel y ella estaba sola en su casa oscura, Keiko no esperaba ser encontrada. Cogió el teléfono y llamó a la línea de ayuda de operación Anae. ¿Hola? Dijo con voz temblorosa. Me llamo Keiko. Estoy sola. Necesito ayuda. Al otro lado de la línea, un voluntario respondió de inmediato. Keiko-san, gracias por llamar. Ya no estás sola. Estamos aquí. Y hoy enviaremos a alguien a visitarte. Keiko lloró. Pero esta vez, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio. Porque Anae le había enseñado al mundo no solo la importancia de cuidar a los invisibles, sino también la importancia de pedir ayuda. De no esperar a que sea demasiado tarde. Esa noche, Keiko no durmió sola en el frío. Un voluntario llegó en 2 horas, trayendo comida caliente, mantas y, lo más importante, compañía. Y cuando Keiko preguntó por qué les importaba, el voluntario sonrió y dijo, porque una señora llamada Anae nos enseñó que cada vida importa. ¿Y la tuya, Keiko-san? Importa muchísimo. Mensaje. Final. La historia de Anae Fujimoto no se trata solo de una mujer. Se trata de todas nosotras. Se trata de las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. De quienes elegimos ser cuando el mundo nos da todas las razones para estar amargados. Se trata de recordar que a nuestro alrededor, en este preciso instante, hay Anaes. Personas invisibles, olvidadas, descartadas. Personas que se aferran con fuerza, cosiendo sus pequeños abrigos, con la esperanza de que alguien se preocupe por ellas. Y se trata de recordar que nosotros también podemos ser kaitos. Personas que eligen tocar puertas. Que eligen ver lo invisible. Que eligen marcar la diferencia. El legado de Anae no está en los premios que recibió ni en los libros escritos sobre ella. Está en cada llamada a un padre anciano. Está en cada visita a un abuelo solitario. Está en cada pequeño gesto de bondad que elegimos hacer, incluso cuando nadie nos ve. Está en cada vida salvada porque alguien se preocupó lo suficiente como para preguntar, ¿cómo estás? Al final, Anae nos enseñó la lección más simple y profunda de todas, la amabilidad importa. Tú importas. Y cuando elegimos cuidarnos unos a otros, cambiamos el mundo. Si esta historia te tocó el corazón, te animo a hacer 3 cosas hoy. Primero, contacta a alguien a quien amas pero has estado descuidando. Una llamada. Un mensaje. Una visita. No esperes a que sea demasiado tarde. Segundo, mira a tu alrededor. Fíjate si hay alguien invisible en tu comunidad. Un vecino mayor. Una persona sin hogar. Alguien que necesite saber que aún hay bondad en el mundo. Y haz algo, por pequeño que sea. Tercero, comparte esta historia. Porque quizás, en algún lugar, haya alguien que necesite saber que su vida importa. Que no es demasiado tarde. Que aún hay esperanza. Anae Fujimoto era solo una mujer. Una mujer común y corriente que eligió hacer cosas extraordinarias. Y tú también puedes. La pregunta que queda es, ¿qué coserás en el mundo de hoy? Si te gustó esta historia y quieres que sigamos trayendo más narrativas inspiradoras y transformadoras, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Hasta la próxima historia. Y recuerda, tú importas. Fin.